A mí me encanta siempre conversar con Máximo San Román, que ahora es integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, por supuesto ingeniero mecánico, ex vicepresidente de la República, cusqueñísimo, por cierto. ¿Cómo está usted, Máximo? Gracias por estar con nosotros. Por la invitación, sí. Y digo que siempre me gusta conversar con usted porque usted no ha tenido, digamos, usted fue vicepresidente del primer fujimorismo, se peleó, se trompeó a morir después del autogolpe, y luego ha condené y combatí hasta el final. Por supuesto, puso el pescuezo casi en esa intenté sacarlos con el 13 de noviembre. En esa lucha democrática con Salinas, ¿no? El general Salinas y demás. Y luego ha tenido, digamos, episodios de acercamiento a Keiko Fujimori. Y ahora estamos frente a lo que estamos, frente a dos opciones que generan una gran polarización y que uno se pregunta desde la perspectiva de la campaña que usted acompaña ahora, la de Keiko Fujimori. Insisto, por eso hago un mini resumen de su hoja de vida política. Usted entiende también lo que es el antifujimorismo, y ahora claramente el antifujimorismo pesa en un sector del electorado, y es lo que seguramente bloquea a Fujimori, a pesar incluso de una candidatura que muchos considerarían inimaginable. Acabamos de conversar con Salomón Lerner Guitis, que fue el hombre que en parte centró Humala, y él mismo dice, bueno, esto era totalmente inesperado, lo del señor Castillo. ¿Cómo observa usted el emplazamiento actual y el peso del antifujimorismo en estas circunstancias? Lastimosamente el Perú está en una situación dramáticamente difícil, y solamente tenemos una alternativa, no hay forma de escoger. La alternativa democrática es la que representa Fuerza Popular. El respaldo que damos nosotros no es a Keiko, es al país. Queremos un país libre, un país independiente, un país donde haya libre empresa, libre comercio, libre desarrollo. Queremos un país desarrollado y sabemos lo que hace falta para ello y tenemos que contribuir con ello. Es la educación, y más que la educación, la capacitación principalmente, para formar personas jóvenes, profesionales, técnicos, que sean capaces de crear puestos de trabajo, que sean capaces de darle valor agregado a nuestras materias primas, que sean capaces de generar riqueza. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso en todos los sectores, desde los pequeños empresarios, desde los informales. Tenemos el procedimiento de cómo formalizar mediante el acceso al crédito, pero tenemos un país maravilloso. Y fíjate, yo quiero hacer un poquito de recuerdo a nuestro país, porque lastimosamente olvidamos con facilidad. Nosotros ya hemos pasado por ese proceso comunista, socialista, ese experimento que hicieron los militares de expropiar todo, nacionalizar todo, inclusive las empresas privadas. Porque una especie de nacionalización fue convertir a la empresa industrial en comunidad industrial, ¿no? Donde inclusive por ese salto no permitieron el ingreso de los propietarios a sus empresas. Y el acto judicial demoró 10, 15 años, donde los empresarios han recibido cascarón, absolutamente quebrados. Además, ese proceso del gobierno militar dejó a Sendero Luminoso, ¿no? Efectivamente, alumbraron. Claro, a Sendero Luminoso. El mismo día que está juramentando Fernando Belaúnde Terry como presidente constitucional, después del gobierno militar, estaba estallando la primera bomba hecha por los terroristas. Y empezaron ahí toda la debacle. Y no solamente eso, provocó que el país paralizara sus operaciones. El país tenía en ese momento 11 ensambladoras de vehículos, de las diferentes marcas. Eso de que quieren cerrar las importaciones, como está predicando, es un desconocimiento. Lo más preocupante en ese plan de Castillo es efectivamente el tema de restricción de importaciones, Máximo. Pero por otro lado, también hay otra forma de verlo, que es decir, el Perú estaba desde la caída del primer fujimorismo, por decirlo así, avanzamos a trancas y barrancas, como diría Bryce Echenique, pero a trancas y barrancas avanzamos. Y en el 2016, Máximo, esto se paró, nuestras políticas de Estado se paró. Usted acompañó a Kuczynski, que Kuczynski tendrá que responder por lo que tenga que responder, pero hay quienes señalan que quien comienza la inestabilidad del Perú, o más o menos acelera la inestabilidad del Perú, es Keiko Fujimori. Tenías todas estas políticas de Estado, reforma del Estado, servir,
en fin, programas sociales, qué sé yo, etc., que ahora tenemos que recuperar. Pensión 65, por supuesto, beca ¿no? 18, cosas ¿Qué duda cabe lo que hay que hacer con el sector minero, las reformas a la agroexportación, todo esto? Todo esto se paró porque entramos en esta espiral indetenible de inestabilidad, y muchos dirían, con alguna razón, que fue la mayoría fujimorista del Congreso la que provocó esto. Entonces, claro, hay dos formas de verlo. Hay, claro, esta amenaza comunista que para Castillo no es tal, pero hay la otra forma de verlo que es también, bueno, esta inestabilidad política que sembró el fujimorismo en la oposición. ¿Qué responde usted a esto ahora desde este lado de la, lo que pasa que de la ventanilla? Fujimori, el gobierno anterior y todos ellos, ya el pueblo le perdió el respeto al Estado, al gobierno. Y recuerdas el tema del baguazo, el tema de la toma de carreteras, se ha puesto ingobernable, incontrolable. Se fue erosionando, pero la señora Fujimori pues tenía el control del Congreso. ¿Y qué cosa hizo con el control del Congreso? A eso voy. Ahora ella pide un voto de confianza en ese sentido, y no tenemos un pasivo ahí. Hay un pasivo que Keiko lo ha reconocido, el errar es humano, ha reconocido que ha cometido graves errores al momento de haber participado en esos procesos de desestabilización. Pero lo que sí es verdad, hemos perdido una extraordinaria oportunidad. Los planes de gobierno, tanto de Fuerza Popular como de Pedro Pablo, eran muy similares. Eran hacia el desarrollo, hacia la libre... Peor aún, por eso mismo. Entonces, esa actitud tendrá que resarcir, porque es una deuda que tiene Keiko con el Perú, y eso es lo que quiere hacer. ¿Y lo sabe ella? ¿Lo tiene usted, cree? Usted tiene que haber conversado otra vez con ella ahora para sumarse. Lo tiene claro, sí. Yo no me he sumado a Keiko, yo me entiendo, a la democracia, porque yo ya he dado una oportunidad y he ofrecido mi vida en defensa de los principios democráticos, en lo que hiciste después del golpe del 5 de abril. Yo he arriesgado todo, absolutamente. Entonces, en ese sentido, yo sigo en esta misma lucha. Yo no quiero que mi país caiga en un proceso comunista, estatista, con las fronteras cerradas. Ni China tiene las fronteras cerradas. El comunismo queda efectivamente en Corea del Norte, Cuba, y ya sabemos lo que hay. Venezuela también. Pero hay una mayoría del país que exige cambios. Y usted es un hombre que viene, digamos, del Perú profundo, del interior del Perú, y usted tiene que estar conectado con eso. ¿Cuáles son los cambios que se plantean? Porque el statu quo no puede seguir como está. Los cambios tienen que ser una corriente de... Primero, tenemos que convocar la participación de todos. Primero, tenemos que sacar de la pobreza a los campesinos que viven en las alturas. Primero, tenemos que también convocar a los pequeños empresarios, a los informales, que se formalicen. Pero para eso tenemos que crear las reglas adecuadas para que se formalicen, no a presión, no a persecución, sino con incentivos. Por ejemplo, el acceso al crédito. ¿Por qué no tiene un pequeño empresario un acceso al crédito? Y si lo tiene, es al crédito del agiotista o del prestamista. Cuando no cumple los compromisos, le mandan la moto. Eso no puede ser. Tiene que haber un acceso al crédito formal, que es 12, 13% de interés anual y no 300, 500% de interés. Y eso se puede conseguir mediante la creación de fondos de garantía, que para eso, con el gobierno de Pedro Pablo, yo conseguía 1.000 millones de soles que están durmiendo en COFIDE para fortalecer los fondos de garantía. Y a través de ofrecer créditos baratos a través de la banca, porque la banca también, cuidando sus intereses, no arriesgan en el pequeño empresario un crédito para darle a 12%. La banca siempre gana, ¿no? Siempre gana. Entonces hay que acercar a la banca. Entonces, con la negociación que hicimos con la banca, me dice, bueno, que me garantiza el Estado. No te puede garantizar el Estado, pues, ¿no? Bueno, en este caso sí, por la pandemia está garantizando. Bueno, hemos visto que sí, que el Estado puede garantizar en determinadas... Sí, pero en situaciones normales tendría que ser un fondo de garantías que garantice por el Estado. ¿Y esa plata está? Esta plata está, no se está utilizando. En la sierra, en la parte alta, donde todo ese pueblo está limitado a ser pobre de por vida, y hemos encontrado una fuente de energía, fuente de riqueza para convertir en un emporio de riqueza. Hemos encontrado una alfalfa que se llama Dormancia 350, que crece hasta 5.000 metros, donde hay tierra. Hay que sembrarlo, hay que cultivarlo, y no necesita una gota de agua de riego. O sea, no hay necesidad de hacer tremendas represas y costos de infraestructura, riego tecnificado, nada.
Y con eso podemos crear ganado de alta calidad, de doble propósito, carne y leche. Y fíjate cómo es el efecto multiplicador. Hoy día un agricultor cría una vaquita sin ningún propósito y lo vende en 1.000 soles. Pero si cría esa vaca que hemos traído desde Austria, una vaca de genética que produce 50 litros día, y en este momento ya está comprobado, ¿no? Entonces esa vaca cuesta 30.000 soles, 40.000 soles. Recontra vaca. Esa es la forma de poder. Vamos a ir a una pausa, Máximo, pero hablando precisamente de lo que usted ha planteado ahora, de ese peruano del centro del país, de la sierra sur del país, la descentralización no ha funcionado. Lastimosamente. ¿Cómo volteamos esa situación? Vamos a regresar después de la pausa. Máximo San Román, le conversaba antes de la pausa. Hay, sin duda, el resultado de esta elección en parte es una reacción del peruano postergado, del peruano que siente que el modelo, como se le llama, ¿yo para qué voy a pelear por el modelo, señor Máximo San Román, si no me ha beneficiado para nada? Es un poquito el mensaje que manda este peruano. Y esto tiene que ver con el funcionamiento del Estado, porque mucho se dice que la minería ha dado miles de millones, que las actividades agroexportadoras han dado miles de millones, y esto no llega a ese ciudadano. Reforma del Estado. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cómo hacerla? ¿Cómo apurarla? Eso es un trabajo eminentemente del legislativo, pero la iniciativa tiene que partir del ejecutivo y eso tiene que buscar la concertación. Por ejemplo, el primer trabajo que deberíamos hacer en reforma del Estado es la reforma del Poder Judicial. Un país donde no se hace justicia oportunamente es un país paria, un país que provoca la corrupción. Pero el Poder Judicial es autónomo. Autónomo, pero tenemos que concertar con ellos, porque es el Perú que está por delante. Igual es con el aparato opresor del Estado, tenemos muchísimas dificultades, inspectores por todos lados. El empresario se siente agredido en su sociedad, no se siente apoyado, respaldado para que pueda exportar. La economía de China se siente cómo está despegando porque hay un apoyo de un gobierno socialista, imagínate. Pero hay una libertad de empresa, entonces queremos ver que nuestro país pueda desarrollarse y pueda tener competitividad. Esa es la clave. ¿La descentralización funcionó? Lastimosamente no. Fue un acto irresponsable del presidente Toledo, que simplemente por facilidad dijo cada departamento que sea una región y no logró cohesionar las regiones que tienen intereses comunes. ¿Tenemos que volver a las macrorregiones? Tenemos que buscar cómo hacer, eso es otra reforma importantísima para el desarrollo de nuestro país. Y tenemos que además integrarlos. La mejor manera de integrar a los pueblos son las vías de comunicación, porque las trochas que tenemos lastimosamente retrasan y maltratan hasta el traslado de los productos y demoran. Tenemos que hacer buenas pistas, buenas autopistas, buenos túneles y tenemos que hacer el tren, que ya lo habíamos previsto inclusive con Pedro Pablo, hacer el tren desde Tumbes hasta Tacna. También lo ha ofrecido López Aliaga en su campaña, pero lastimosamente eso no se ha podido concretar, a pesar de que esos proyectos se hacen sin recursos del Estado. Se hace una concesión a 20 o 30 años y nos entregan la red y los ferrocarriles más modernos para que beneficien a nuestro país. Lo que hemos pasado estos últimos años tiene que ver con eso, ¿no? O sea, Proinversión se quedó paralizada también. Todo en medio de la inestabilidad política se va paralizando. Máximo San Román, muchas gracias por venir a visitarnos. Gracias, Enrique, encantado. Esta noche suerte entonces en lo que queda de la campaña.